La célula hemos dicho, vamos a verlo ahora, que es la unidad básica de vida. Hemos dicho que hay una cosa que se llama teoría celular, hemos explicado en qué consiste, hemos dicho que la célula es la unidad más pequeña de vida que puede haber. Si se rompe esa célula ya no hay vida, que puede cumplir las tres funciones vitales, que como recordáis son la nutrición, la relación y la reproducción. Y hemos dicho que toda célula proviene de otra célula. Bien, en general, las células son microscópicas. Esto quiere decir que necesitas un microscopio para poder observarlas. No las puedes ver a simple vista. Necesitas un aparato especial que se llama microscopio. Esto quiere decir que hasta que no se descubrió, o mejor dicho, no se inventó el microscopio, pues no se pudo investigar la célula. Lo que está claro es que hoy en día, con los avances científicos que hay, pues ya sabemos muchísimas cosas, ya sabemos incluso muchas cosas relacionadas con los genes, tocaremos todo ese tema. Hay que decir que las células tienen la siguiente estructura, presentan los siguientes componentes. Todas las células tienen una membrana plasmática, un citoplasma, un material genético y orgánulos celulares. Vamos a ver ahora qué es cada cosa de estas. Pero hasta ahora, recordad lo que hemos dicho. Son microscópicas, por lo tanto necesitamos un microscopio para poder observarlas, y tienen una estructura, una composición, una forma, compuesta, para la redundancia, de membrana plasmática, citoplasma, material genético y orgánulos celulares. La membrana plasmática es como una especie de capa que la protege. La célula está dentro de esa capa. Imaginemos como una especie de bolsa transparente, donde tú tienes una bolsa de plástico transparente, la coges, le echas agua dentro y le echas algunas cosas. Le echas, por ejemplo, imagínate unos granos de arroz, algún trocito de pimiento, lo que te dé la gana, algunas cosas dentro. Bueno, pues algo así parecido sería la célula. La bolsa que hace de pared para que lo que hay dentro no pueda salir fuera y para que lo que hay fuera tampoco pueda entrar dentro, a no ser que la célula quiera cogerlo, pues esa pared se llama membrana plasmática. Esa pared es necesaria. Es necesaria, mirad por qué. Mirad el ejemplo este de esta célula que hemos puesto aquí. Esta pared externa hace que lo que está dentro de la célula pues no se caiga, no se pierda, no se salga y no se destruya. Al mismo tiempo, la célula tiene que tener esta pared, que se llama membrana plasmática, para evitar que lo que haya fuera pueda entrar a la célula. Por ejemplo, puede haber algo que haga daño a la célula. Entonces, ya veremos a medida que vayamos estudiando cómo entran y salen cosas de las células, pero la pared esta, la membrana plasmática, que la hemos llamado, esa especie de bolsa que lo contiene, es una capa que protege a la célula y al mismo tiempo regular significa que controla lo que entra y lo que sale de la célula. Además, tenemos también lo que hemos llamado citoplasma. El citoplasma es el líquido que hay dentro de la célula. En este líquido flotan una serie de cosas, de cuerpecitos pequeños, que se llaman técnicamente orgánulos celulares. Los orgánulos celulares son cada una de estas cosas que veis aquí en el dibujo. A nivel celular, esto es pequeñísimo, es muy pequeño, pero y se llaman orgánulos. En vez de decir órganos, que es muy grande, la palabra orgánulo quiere decir algo muy chiquitito. Aquí hay cosas que se llaman lisosomas, centriolos, aparato de Golgi, mitocondrias. Cada una de estas cosas que hemos dibujado aquí
tienen una función, sirve para algo. Bueno, pues todos esos son orgánulos. Y estos orgánulos están flotando en este líquido interior que hay en la célula que se llama citoplasma. Por lo tanto, hemos visto que la célula tiene una membrana, que es una especie de bolsa que contiene a todo lo que hay dentro y que regula, fundamental esto, ¿eh? Regula, controla lo que puede entrar a la célula y lo que puede salir. En su interior, la célula tiene un citoplasma, un líquido. Y en ese líquido están los diferentes orgánulos celulares, los diferentes cuerpos, orgánulos es la palabra. Cada uno de ellos con una función determinada. Cada uno de ellos sirve para algo. Y luego tenemos material genético. También veremos los tipos de células que hay. Hay unas células que son más avanzadas que otras, pero todas ellas tienen lo que se llama el material genético. Algunas, dentro de este citoplasma, tienen otra especie de bolsita que es el núcleo. Y dentro de ese núcleo está el material genético, está más protegido, como una capa dentro de la capa de la membrana plasmática. Ese material genético es muy importante porque el material genético contiene la información de cómo se debe comportar la célula. ¿Cómo tiene que hacer esto? ¿Cómo tiene que hacer lo otro? Si no existiera ese material genético, la célula no sabría cómo funcionar. Entonces, ese material genético que está aquí representado en estos dibujos es fundamental. Hay células que lo tienen protegido dentro del núcleo y otras lo tienen suelto ahí en el citoplasma. Pero en cualquier caso, todas ellas tienen el material genético. Sin ese material genético, la célula no sabe cómo funcionar. Y es tan importante que cuando las células se reproducen, porque hemos dicho que las células pueden realizar las tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, cuando se reproducen, cuando dan lugar a otras células, esas células transmiten ese material genético para que las nuevas células también sepan cómo pueden funcionar, cómo tienen que funcionar. En resumen, la célula tiene una capa exterior, una capa que la protege, se llama membrana plasmática. En su interior hay un líquido acuoso, como el agua, que se llama citoplasma. En ese citoplasma hay una serie de corpúsculos. Corpúsculos quiere decir cuerpos pequeñitos. No se puede decir cuerpos porque son muy chiquititos y entonces la terminación que se usa es ulo. Corpúsculo. Órgano, orgánulo. Estos orgánulos, estos corpúsculos, hay que hablar con propiedad, tienen cada uno de ellos una función, sirven para algo, hacen algo que es necesario para la célula y es necesario para que el ser vivo siga viviendo. Y toda la información de cómo tiene que funcionar la célula y cada uno de los corpúsculos y cómo se tiene que reproducir, etcétera, etcétera, vienen en este material genético que, como hemos dicho, hay células que lo tienen dentro de un núcleo y otras lo tienen disperso en el citoplasma, pero en cualquier caso hay un material genético. Bueno, hay dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Dos tipos, procariotas y eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo. Esta célula de aquí es procariota, no tiene un núcleo, mientras que esta otra sí tiene un núcleo y dentro de ese núcleo se guarda el material genético. Estas células que tienen núcleo se denominan eucariotas. Las que no tienen núcleo se denominan procariotas. Recordad, lo tenemos aquí, que las células tienen un material genético con las instrucciones de cómo tienen que funcionar y ese material genético se tiene que transmitir en la reproducción a las nuevas células. Entonces, este tipo de célula, la eucariota, es más avanzada que la procariota y protege ese material genético dentro de un núcleo. Ahora, las células eucariotas, las que tienen núcleo, también se clasifican en dos tipos, células animales o células vegetales. Hay diferencias entre unas y otras. Hay muchas cosas en común porque las dos son eucariotas, pero hay algunas diferencias que hacen que podamos decir esta célula es animal o esta célula es vegetal. La célula procariota no tiene núcleo. El material genético
aquí lo tenemos, está suelto dentro, en el interior, en el citoplasma. Y fijaos también en que la célula eucariota tiene muchos cuerpecillos por dentro. Hemos llamado corpúsculos u orgánulos a estos cuerpos. Orgánulos. Aquí tenemos una célula animal, por lo tanto una célula que tiene núcleo, eucariota. Este es el núcleo. Fijaos que tiene muchos tipos de orgánulos. Tiene, por ejemplo, mitocondrias, lisosomas, centriolos, aparato de Golgi, etc. Las células procariotas solo tienen un corpúsculo, o también llamado orgánulo. Los ribosomas. Solamente tiene ribosomas. El material genético, los ribosomas y otras cosillas, pero que no son corpúsculos. Estas células, las procariotas, pueden tener una cosa que se denomina flagelo, que es una especie de latiguillo, esto que está aquí, para moverse. Este flagelo, este látigo, se mueve en forma de onda. Así. Al moverse así, haciendo como una especie de M, se produce el movimiento. Las células eucariotas no tienen flagelos. Las células eucariotas tienen muchos más corpúsculos en su interior y además tienen un núcleo. Las células procariotas tienen pared celular, que es, si os fijáis aquí en el dibujo, habíamos dicho que la membrana plasmática era como esa especie de bolsita que protegía a la célula del exterior. La pared celular es una protección doble que tiene, es una protección que le da más dureza. La membrana plasmática está recubierta de esa pared celular. Las células eucariotas vegetales, las de tipo vegetal, también tienen una pared celular. Por eso la planta tiene esa estructura dura, porque sus células son diferentes a las animales. Mirad, aquí he colocado una célula vegetal. Esta célula vegetal, fijaos que tiene la membrana que habíamos hablado, igual que en la célula animal, igual que también en las células procariotas, tienen su membrana, esa especie de bolsita donde, en cuyo interior está ese líquido con todos los corpúsculos que tengan, pero además tiene esto que hemos llamado la pared celular. La pared celular es como un recubrimiento que le da más fuerza, más protección a esa célula. La membrana en la célula animal es lo que separa el exterior del interior, mientras que en las células vegetales la membrana está recubierta de esa otra protección que es la pared celular. En el interior de la célula vegetal está el núcleo, igual que en las células animales. Dentro del núcleo está el material genético, igual que las células animales, y ahí los diferentes orgánulos están situados en el citoplasma, igual que aquí. Lo que pasa es que las células vegetales tienen algunos orgánulos que son exclusivos, como por ejemplo los cloroplastos, que son unos corpúsculos, unos orgánulos. Hay que hablar con propiedad, no podemos decir son unas cosas, hay que decir eso, son unos orgánulos o corpúsculos que son necesarios para hacer la fotosíntesis. La fotosíntesis ya veremos lo que es, pero es una cosa que hacen las plantas. Producen alimento mediante la fotosíntesis y también nos dan oxígeno. Ya veremos en qué consiste eso. Para poder hacer la fotosíntesis hace falta esos cloroplastos que hemos dicho. Fijaos que después, por otro lado, pues tenemos algunos orgánulos más, igual que aquí, comunes a las células vegetales, a las células animales. Y al igual que las animales, las vegetales tampoco tienen los flagelos que tienen algunas de las células procariotas. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, dos tipos de células procariotas y células eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, las eucariotas sí tienen núcleo, y las eucariotas las hay de tipo animal o de tipo vegetal. El material genético lo tienen todas las células. Hemos dicho que las células tienen una membrana plasmática, todas las células tienen citoplasma, todas las células tienen material genético y todas las células tienen orgánulos celulares. Hemos dicho que la membrana plasmática es como una especie de bolsa donde está
en cuyo interior está todo lo que hay dentro de la célula. Aquí en la célula animal se aprecia el dibujo, es como esta especie de bolsita y en su interior contiene todo lo demás. Dentro de esa bolsita, dentro de esa membrana plasmática, hay un líquido que se llama citoplasma y en ese líquido hay orgánulos que están sumergidos ahí y sirven para hacer varias cosas. Unos para unas cosas, otros para otras. Cada orgánulo tiene una función. Las células procariotas, es decir, las que no tienen núcleo, el material genético, que tiene que tenerlo toda célula, como hemos dicho, está en el citoplasma. Mientras que las células con núcleo, las células eucariotas, el material genético está dentro de ese núcleo, está más protegido todavía. Las células procariotas tienen una pared exterior que se llama pared celular que la protegen y muchas se mueven mediante esta cosa que parece una cola que se llama flagelo. En las células procariotas los corpúsculos que hay dentro son, como hemos visto, los ribosomas. No tienen lisosomas, no tienen centriolos, no tienen cloroplastos, etc. Las células con núcleo, llamadas eucariotas, de tipo vegetal, también tienen una pared celular que la rodean, la membrana está protegida por esa pared, y tienen algunos orgánulos propios, exclusivos de ella, como por ejemplo los cloroplastos. Mientras que las células animales no tienen esa pared vegetal que rodea a las células, no tiene esa pared celular, perdón, que rodea a las células vegetales, o tampoco tienen esa pared celular que rodea a las células procariotas, pero tienen un núcleo, porque son eucariotas, tienen una serie de orgánulos exclusivos también de los animales. Este es el resumen de la célula y de los tipos de células que hay.